epistemológico en las sesiones que antecedieron a este mismo coloquio, ¿no? Seminario, y en donde quisimos poner un punto importante en toda la parte social, económica, política, tanto que siempre, ¿no?, cuando más vemos lo del cambio climático, domina toda la parte de las ciencias meteorológicas o de las ciencias, ¿no?, del aire, de la atmósfera, y las ciencias naturales, ¿no? Entonces, bueno, en esta mesa lo vamos a estar diciendo en términos de por qué pensamos que la parte social, económica y política se necesita ver, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hablamos de percepciones, precisamente aquí se dijo por qué si hay entre la población una sensibilidad o hay una concientización o cómo precisamente, ¿no?, se dan esas percepciones y si realmente el cambio climático puede estar dentro de las percepciones como problemas inclusive, o sea, no solamente como primer problema, como decía uno de nuestros personas que preguntó, sino que en el sentido de que ¿es algún problema? Y entonces esta pregunta ya nos lleva a percibirlo como problema, ¿no? Entonces, bueno, en esta caricatura que es muy usual, ¿no?, en el sentido de que cómo vemos las cosas y cómo vemos la realidad, nos lleva a estarnos preguntando que precisamente a niveles teóricos, ¿no?, desde los autores que llegaron como constructivistas a decir, bueno, los problemas se construyen y realmente después se pueden concientizar y después puede haber una sensibilización y después puede haber una acción, ¿no? Entonces, bueno, hubo una gran colaboración y es como la base, ¿no?, donde planteamos toda la parte social, metodológica y teórica, ¿no?, con la construcción social de la realidad por Berger y Luckmann, pero después también aunaron mucho la escuela filosófica de la fenomenología como Merleau-Ponty, y en las cuales precisamente se planteaba las percepciones dentro, ¿no?, de esta problemática, es decir, cómo podemos pasar a la acción si no podemos percibirlo, ¿no? Y después todas las escuelas de la sociología de la acción, desde Durkheim, desde Weber, ¿no?, en las cuales plantearon cómo pasar a una acción y a partir de qué problemáticas y a partir de qué construcciones sociales podemos pasar a esa acción. Ahora, pues las percepciones estuvieron estudiadas desde muy diversas disciplinas, ¿no?, desde la psicología, que fueron de las primeras, como un punto, ¿no?, más como sensorial o unas respuestas a ciertos estímulos externos, y esto, digamos, hay gran cantidad de estudios de cómo percibimos luz, cómo percibimos oscuridad, qué planteamos frente a eso. Después, ¿no?, de la antropología, pues precisamente se reflejaba toda la parte de la visión de cómo es la vida, de cómo es esa la realidad o las cosmovisiones, los significados, la simbolización de los procesos socioambientales, ¿no? Después, ¿no?, la geografía, estuvieron una gran cantidad de estudios y ellos nos permitieron entender como las representaciones del paisaje, o sea, cómo cada uno, ¿no?, o cada uno de los actores ve ese paisaje o ese territorio, cómo se construye ese territorio a través de identidades diversas y cómo vemos los riesgos, ¿no? Yo creo que ahí hay toda una parte de sociología del riesgo, de la antropología del riesgo, para empezar a ver cómo vemos esos riesgos, cómo los explicamos. Y hubo una gran cantidad de estudios que se hicieron sobre inundaciones, ¿no?, desde el 74, qué pasa con las sequías, qué pasa con los ciclones y qué pasa con la contaminación ambiental y cómo podemos percibir esa contaminación para pasar a cuestiones de acción. Dentro de la sociología, pues vemos, ¿no?, toda la parte de las descripciones fenomenológicas desde la sociología de lo cotidiano, o sea, cotidianamente a qué nos enfrentamos, qué percibimos y qué podemos entonces actuar. Y finalmente, digamos, desde la etnobiología, que es pues una mezcla entre los recursos naturales, ¿no?, o de las ciencias naturales más bien y de las ciencias sociales, pues cómo, ¿no?, las poblaciones nombraban, clasificaban, organizaban, ¿no?, todos sus sistemas de vida. Ahora, y bueno, las percepciones entonces ambientales, digamos, a pesar de que hay diferencias en la definición o en las definiciones, pues más o menos lo que se coincide entre todas estas disciplinas es pues esa toma de conciencia y de la comprensión del medio en un sentido muy amplio, ¿no? Ahora,
Precisamente dentro de estos acercamientos diversos, pues vemos cómo interpretamos de una manera distinta, cómo deducimos, ¿no?, de una manera distinta, cómo construimos nuestras realidades de maneras distintas, y esto entonces, cómo podemos llegar a construir colectivamente comprensiones de ese fenómeno, sensibilidades de ese fenómeno, o sea, qué tanto o qué tan sensibles somos a una problemática. Y esto, claro, depende mucho de conocimientos que tengamos, qué acceso a los conocimientos podemos tener, y ahí entonces tenemos una gran desigualdad en ese acceso a los conocimientos, qué valores están detrás de esas sensibilidades o de esas comprensiones, y después finalmente cómo colectivizamos precisamente nuestras angustias o nuestros miedos, que finalmente son los riesgos a los cuales nos enfrentamos cotidianamente en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir esta determinación de acciones o de selecciones, ¿no?, futuras. Ahora, de las distintas temáticas que se han abordado dentro de las percepciones, pues como ya les dije, son todos esos riesgos socioambientales, ¿no? Pero también se han abordado, digamos, en regiones aisladas o en regiones extremas, y ahí hay una gran cantidad de estudios que nos hablan de cómo son ahorita toda la parte en los polos, ¿no?, por ejemplo, o en ciertas comunidades, de cómo ellos perciben la sequía, cómo perciben los ciclones. Y ahí tenemos mucho, ¿no?, que decir sobre cuestiones de capacidades y adaptaciones, es decir, qué tantas capacidades tenemos construidas, y después a pasar a una problemática que es: ¿podemos hacer una adaptación o no? Creo que en todo lo del cambio climático se da por sentado lo de adaptación. Yo diría, hay una gran pregunta de interrogación. O sea, ¿qué quieren decir con adaptación? ¿Emigrar? ¿Eso es adaptación? Y si nosotros estamos viendo de cómo el IPCC ve las adaptaciones, pues hay toda una parte, ¿no?, que nos dice, pues, migren. Como que, ¿a dónde?, ¿no? Bueno, después hay una gran cantidad de estudios en regiones aledañas dentro de las ANPs, ¿no?, de las áreas naturales protegidas, es decir, cómo las poblaciones perciben la conservación, la biodiversidad, ¿es importante, no es importante? ¿Cuáles son las contradicciones precisamente que se generan en estos procesos de vivir cerca de una ANP? Y esto, digamos, nos permite entonces generar modelos de planeación que después se tienen que consensar, pero el que nosotros percibamos, el que nosotros tengamos, ¿no?, estas capacidades y este acceso a esta información, nos permite generar modelos de planeación, inclusive pues a diferentes niveles, no solamente a nivel gubernamental. Y para las ciudades, pues bueno, ha habido también estudios que nos hablan de todas las cualidades y de las desigualdades urbanas y a qué nos enfrentamos, ¿no?, desigualmente como sociedad. Y finalmente, bueno, todos estos estudios que han habido sobre todos los paisajes transformados, ¿no?, con una importancia histórica o con una importancia ecológica o ambiental. Ahora, sin embargo, cuando vemos lo de percepciones hay muchos retos teóricos y retos metodológicos, es decir, ¿cómo se da esto entre lo nivel individual y lo colectivo? Es decir, si yo puedo hablar en nombre de, o es solamente a nombre de Elena, ¿no?, o puedo hablar en nombre de los académicos del instituto, no, pues tampoco, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos retos importantes cuando hablamos de percepciones o inclusive, ¿no?, de emociones, como luego va a tratar Alice. Pero igualmente son parciales, ¿no? Es decir, vemos una parte de esa realidad, entonces hay una parcialidad de eso, hay una complejidad en donde solamente podemos acceder a plantearnos, ¿no?, una partecita de esa complejidad. Además son altamente subjetivas, ¿no?, es decir, son dependientes del género, son dependientes de la generación, son dependientes de la cultura misma, de clases sociales y precisamente de las experiencias, ¿no? No es lo mismo un migrante que ha pasado a Estados Unidos como mojado y regresa a sus comunidades a aquellos que no han migrado. Entonces, sus experiencias van a determinar también la posibilidad de sus percepciones. Luego también son variables con el tiempo, es decir, si nosotros vamos después de un huracán y
hacemos la pregunta, es muy distinto que hacerlo antes de un huracán. Entonces, el tiempo, el factor tiempo, el factor espacio, ¿no? Nos va a estar jugando para poderlo considerar como reto metodológico. Y después hay un principio alto de incertidumbre, es decir, bueno, ¿qué tanto me puedo confiar de estas percepciones, ¿no? O sea, hay un grado de incertidumbre que yo creo que hay que plantearlo y hay que ponerlo sobre la mesa para discutirlo, y hay grandes contradicciones, ¿no? Cuando yo hacía mis estudios sobre maíces nativos, ¿no? Y llegamos a una comunidad, bueno, el mejor es el blanco, ok, blanco, no, el mejor es el amarillo, bueno, el otro señor me dijo que el blanco, bueno, es que depende para qué uno lo utiliza, ¿verdad? Si el amarillo es muy bueno para los animales, el blanco es muy bueno para el consumo humano, ok, y luego el otro, no, pues el morado, pues ese sí es más grasosito, es decir, depende siempre, y luego hay contradicciones importantes. Ahora, en términos de los escenarios, ¿no? Bajo esta incertidumbre y esta complejidad, bueno, hemos hablado mucho, nos han hablado mucho del urbanismo verde, pero hay algo que se discutía aquí, en el mismo sistema económico, o necesitamos cambiar totalmente de modelo económico. Y precisamente ahí hay unas grandes, ¿no? Confusiones, o no sé si a veces son a propósito, ¿verdad? Porque los que son funcionales al sistema productivo, pues nos hablan, ¿no? De las ecocities o de las ecopolis, pero también de las ciudades verdes. ¿Qué quiere decir una ciudad verde? ¿Qué quiere decir una ciudad inteligente? ¿No? Lo mencionaron ahorita. ¿Con qué propósito? ¿Qué hay detrás de ese discurso de las ciudades inteligentes? Con algunos ajustes, si nos hablan de ciudades resilientes, bueno, hay una crítica muy importante hacia la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Y todo lo ponemos con un paquete muy grande, social, económico, político, sobre, ¿no? Lo que son las ciudades resilientes o ciudades de bajo carbono. Y luego, ¿no? Donde ya se plantean, ¿no? Modelos de transiciones radicales o de transformaciones radicales, y donde hay un planteamiento interesante sobre las ciudades para el buen vivir. Ahora, entonces cada una de estas se necesita entender, procesar qué es lo que está detrás de cada uno de esos discursos. Ahora, lo que nos han dicho, ¿no? Bueno, y Gustavo nos los mencionaba, ¿qué tanto hay una reacción de la población? Pues precisamente, ¿no? Esta exposición al cambio climático, podríamos decir, ¿qué es de ahí de lo que podemos tomar para poder empezar a mover? Es decir, a tener acciones. Las ondas de calor, ¿no? Los eventos extremos hidrometeorológicos, el alza de la temperatura, el aumento en el nivel del mar. ¿A quién le toca y a quién le no toca, ¿no? Cuando estamos en la Ciudad de México, pues cuando nos hablan de un aumento en el nivel del mar, ¿no? Se nos hace como muy lejano y decimos, pobres de aquellos, pero pues bueno, no tiene nada que ver con lo mío, ¿no? Entonces, es en ese sentido cómo construimos relaciones. Igualmente, bueno, cambios que va a haber con esta exposición al cambio climático, es decir, una gran cantidad de desarrollo de microorganismos que no sabemos qué tanto, ¿no? Va a estar en transmisiones y vectores dinámicos. Hay mapas, ¿no? De malaria, hay de leishmaniasis, ¿no? Hay una gran cantidad de mapas que hay que considerarlos para decir cómo en las ciudades, precisamente, vamos a tener problemas, ¿no? de estos desarrollos de microorganismos. Ahora, cambios en los sistemas agrarios, sí, muy importantes, ¿no? La desecación, las sequías, cambios demográficos, socioeconómicos, sí, también. Entonces, ¿cómo entonces podemos empezar a mover en esos sistemas, en esos problemas, ¿no? De cómo va a impactar el cambio en los sistemas agrarios? Y entonces, ¿no? En este tipo de consecuencias, pues consecuencias sanitarias, consecuencias de morbilidad, las consecuencias en inundaciones, ciclones, huracanes en las ciudades, ¿no? No solamente en las ciudades costeras, sino igualmente en las ciudades adentro, contaminación del aire. Y entonces, bueno, aquí es donde veríamos, ¿no? Como Greenpeace sí ha puesto ese renglón, pero podríamos, ¿no? Ponerlo en términos de contaminación y salud, pero podemos entonces también ir relacionando en términos de todas las infecciones zoonóticas, la reducción del agua, qué es lo que va a pasar, ¿no? Con cambio climático y reducción del agua, en términos nutricionales y en términos psicológicos o de emociones, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos estas fotografías, pues a veces nos es difícil hacer las relaciones
inclusive, ¿no? A niveles académicos, ¿no? Entonces ahora cuando vamos a las sociedades rurales o a las sociedades periurbanas, ¿no? Y empezamos a ver que los deslaves de lodo tienen algo que ver con el cambio de uso del suelo, y donde había, ¿no? Bosques tropicales, ahora está la palma de aceite, ¿no? de palma de aceite de coco, ¿no? Y entonces en el sentido de decir, ¿qué es lo que va a pasar en ese términos de uso de cambio de suelo? Entonces, ¿hay una relación? ¿Cómo explicamos esta relación? ¿O cómo explicamos esta relación? O sea, a veces, ¿no? En la ciudad no vemos tan claro los usos de cambio de suelo, pues hay esa relación como consumidores, ¿no? Que somos en las ciudades y donde estamos precisamente involucrando estos procesos. Y bueno, nomás es el deshuesador de Ixtapalapa que me... Ahora, entonces nuestro giro epistemológico, ¿cómo hacemos en términos de percepciones, ¿no? Pero que tenemos que tomar en cuenta entonces una gran cantidad de procesos que nos están explicando esas percepciones. En términos de desigualdades sociales y económicos, no vivimos todos de una manera igual ese cambio climático. Hay desigualdades de género, que después vamos a ahondar en eso. Hay un contexto político diferenciado, o sea, marcos legales, monitoreos, movimientos sociales que se expresan, conflictos socioambientales que nos están hablando entonces de esa interrelación entre percepciones, desigualdades, emociones, ¿no? Tenemos que trabajar mucho la parte de instituciones formales e informales para poder entender cómo se dan las vulnerabilidades socioambientales, cómo se da la gobernanza socioambiental. Si no entendemos la institucionalidad, no podemos entender cómo se genera o cómo podríamos generar una gobernanza. Y, ¿no? En términos de los discursos sociopolíticos o las expresiones de arte también son muy importantes para entenderlo a nivel desde lo local, lo nacional y lo global. Entonces, ¿cómo hacemos estas integraciones y siempre desde lo local a lo global? En términos de actores, bueno, solamente ya no voy a hablar porque ya se me acabó el tiempo, pero solamente, digamos, entender esta gran diferenciación, no solamente de las responsabilidades distintas, sino de nuestras acciones, de cómo percibimos y cómo podemos consensar procesos o no los podemos consensar. Es decir, hay cosas que son imposibles de consensar con las grandes transnacionales, sí, son imposibles. Ahí hay un quiebre. ¿Qué tenemos que hacer? Cambios, entonces, o fracturas importantes, ¿no? Y bueno, finalmente los dejo con algunas obras de arte sobre el cambio climático que se hicieron en el World of Climate Change, ¿no? En el World Congress of Climate Change, que se parecen impresionantemente bellas. Gracias. El cambio climático no es un problema técnico, es un problema cultural, es un problema social, es un problema complejo. Y yo les voy a hablar desde el campo de estudio de los movimientos sociales. Las líneas en el seminario permanente que comparto con Elena, la preocupación y el tema de percepciones, empezamos a dialogar sobre la cuestión sobre el tema de las percepciones. Yo llegué a las percepciones analizando la respuesta al cambio climático, porque no podemos comprender la respuesta al cambio climático si no sabemos cómo la gente está percibiendo el problema. Y mi línea de investigación que llevo, digamos, desde distintos años es la de movimientos sociales y conflictos socioambientales. Empecé analizando conflictos en zonas rurales, en particular resistencia contra represas, pero desde 4 años ya trabajo defensa del territorio en zonas urbanas. Trabajé en la zona metropolitana de Guadalajara y aquí en la Ciudad de México. Y a veces me preguntan qué tienen que ver los movimientos sociales con el cambio climático. Y entonces lo que digo es, ¿cuántos derechos tenemos y gozamos ahora en nuestra vida que han sido conseguidos gracias a movimientos sociales? Desde el movimiento obrero, desde el 68, el movimiento feminista, el LGTBQ, todos los queremos poner, nos permitieron conseguir cambios a veces culturales, cambios a veces muy profundos, otras veces menos evidentes. Pero ahí es donde está la relación entre cambio climático y movimientos sociales. El cambio climático necesita un cambio de paradigma
En realidad, todavía los documentos oficiales no reconocen la necesidad de ese cambio de paradigma. El último reporte especial del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, dice que necesitamos cambios sistémicos urgentes de amplio alcance, pero todavía hablan de cambios comportamentales y no de cambios culturales. Sin un cambio cultural radical no vamos a enfrentar el cambio climático. Ahí creo donde está la importancia también de la investigación, de la academia, donde nosotros podemos poner preguntas diferentes y también no solo analizar datos, sino conseguir y crear datos, porque muchos datos en realidad no lo tenemos todavía. Y bueno, ese reporte es importante no solo por su contenido, porque nos muestra que ya estamos viviendo con un calentamiento global de 1 grado, es decir, el cambio climático existe, es real y lo estamos viviendo, sino también porque da pistas de cómo va a ser el futuro, es decir, vamos a ver escenarios de cómo van a ser los impactos 1.5, 2 grados. Y desde el estudio de los movimientos sociales fue importante porque muchos movimientos sociales lo usaron y desde el contenido del informe empezaron a plantear acciones. Entonces, también influyó, digamos, en una respuesta global al cambio climático. Esa respuesta global al cambio climático no es nueva, no es de ahora. Empieza de manera más evidente en 2009 en Copenhague, con las protestas durante la COP15. Pero es en 2018, el año pasado, cuando tuvo un punto de inflexión, porque antes eran protestas relacionadas en los lugares y las fechas de los eventos internacionales, entonces era como una continuidad con el movimiento antiglobalización que empezó hace 20 años con la batalla de Seattle en 1999. En 2018 lo que se ve son organizaciones, grupos y acciones que se deslindan de esos lugares y de esos tiempos. Y entonces tenemos, ya Leti habló de Greta Thunberg, esta niña o joven de 15 años, que desde agosto del año pasado decidió que los viernes, en lugar de ir a la escuela, se iba a plantar enfrente del Parlamento de Estocolmo, haciendo una acción individual para denunciar la ineficacia de las acciones políticas con cambio climático, de su país en particular, y esas acciones individuales han trascendido y se ha conformado el movimiento Fridays for Future, que como veremos a continuación también llegó a México. Pero no fue el único. Por ejemplo, hay otra organización que se constituyó en octubre del año pasado en Inglaterra, que es Extinction Rebellion, y ellos también ahora tienen grupos también aquí en la Ciudad de México y en muchos otros países. Y así, digamos, el activismo climático desde el año pasado está aumentando, está también agarrando como más raíces en distintos actores, que son los estudiantes, que son los jóvenes, pero que también que son personas que eran sensibles y que ahora encuentran en esos movimientos como un espacios para compartir inquietudes, para encontrarse, para conocer personas que sienten y piensan como ellos, y entonces para plantear alternativas y propuestas. En México en particular, y eso lo he puesto porque hablando en estos 15 días que nos separan de la primera acción del 15 de marzo, me di cuenta que muchísima gente, jóvenes y menos jóvenes, no tenían la menor idea de qué es Fridays for Future. Entonces quiero decir que aquí en México también se constituyó el grupo y el movimiento. El 15 de marzo hubo la primera marcha, hubo un plantón y una marcha. Habrá acciones ya en el futuro y creo que ya este viernes todavía va a haber otro plantón de 5 a 7, luego va a haber una huelga internacional el 24 de mayo. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos de los organizadores jóvenes y preguntar, bueno, cómo habían nacido, por qué. Y es muy interesante, digamos, que ha nacido desde las inquietudes individuales de algunas personas que gracias a las redes sociales se han podido unir y de ahí están construyendo algo nuevo, algo que es todavía en construcción, algo que tenemos que ver qué impacto puede tener a distintos niveles. En los movimientos sociales manejamos distintos impactos, desde el biográfico en las personas, a los culturales, a los sociales, hasta los políticos en las leyes. Y eso todavía no lo podemos saber porque acaba de empezar, pero seguramente es una experiencia que desde la academia tenemos que seguir, tenemos que apoyar. En algunos países como Canadá, los académicos hicieron una carta para apoyar a los estudiantes Fridays for Future, entonces no podemos decir que somos
externos o alienos a esta experiencia. Además, como le decía, hay otras organizaciones, algunas que ya se cocinan en ese ambientalismo, ecologismo que ya existía en la Ciudad de México. Hay muchísimas experiencias, desde huertos colectivos, a tianguis, a productores locales, etc. Y también en esos ambientes se han ido sumando y participando con Friday for Future. Pero también no quiero olvidar los conflictos socioambientales, porque en México hay más de 500 conflictos socioambientales, tanto en la ciudad como en zonas rurales. Se conocen más los que están fuera de la ciudad, pero en los últimos 5 años he trabajado justamente con colectivos en defensa del territorio en zonas urbanas, y aquí puse algunas imágenes de algunos colectivos con quienes he trabajado. Entonces en las ciudades tenemos grupos que defienden el agua, tenemos grupos que defienden los bosques, tenemos grupos que denuncian, por ejemplo, la contaminación. Pero eso también hay que reconocer que son resultado de procesos largos. Y cuando dicen la gente no quiere participar, también hay que decir que sufren represión, que sacrifican a veces su vida para eso. Entonces no es fácil tampoco participar. En cada contexto es diferente, pero México es uno de los países con más agresiones, activistas ambientales, y eso también es un elemento que no se puede olvidar en esto. Y que tienen que ver los conflictos socioambientales con los movimientos climáticos. Para mí, que llevo años trabajando con esos actores, yo veo muchos puntos de encuentros que todavía no se dan, pero que se podrían dar. Y ambos defienden la vida y defienden el futuro. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que la vida y el futuro están en peligro. Algunos dicen están en peligro de extinción, y esto es verdad. Difundan información y conocimiento, porque es verdad también que en estos 2 años que llevo trabajando cambio climático y doy charlas en las escuelas y doy charlas en distintos sectores, me di cuenta que falta información según los niveles y según los grupos diferentes, pero falta información. Luego denuncian problemas y malas prácticas. Muchas veces no se ven algunos problemas que podemos tener en la colonia de al lado, como en el caso de la asociación del grupo de la Asamblea de Azteca 215, que denunció el desperdicio del agua en la avenida Aztecas. Si no vives ahí o si no te enteras, puedes que no te enteres, ellos lo que hacen justamente es denunciar esos problemas, sensibilizan y generan conciencia, y ahí es, por ejemplo, donde desde la academia también podemos aprender y podemos ver cómo ya se están dando ciertos procesos de sensibilización y generación de conciencia. También suman y unen a más personas y promueven cambios y prácticas alternativas que son la base de ese cambio de paradigma que tenemos que alcanzar de alguna manera para enfrentar el cambio climático. Pero también tienen en común los desafíos y los retos que tienen que enfrentar. La falta de respuesta social, que es evidente, la cultura desarrollista. El reporte especial habla de cambios conductuales, de cambios actitudinales, pero necesitamos un cambio cultural. Es decir, no solo necesitamos usar menos el coche, necesitamos pensar que el coche no es parte de nuestra familia, que no le demos nombre, que no es un elemento central en nuestra vida realmente. Eso es solo para un ejemplo. También trabajo el tema de valores, como trabajo también el tema de emociones, que luego hablaré de eso. Es una literatura siempre, digamos, puente entre psicología y sociología, porque nosotros, digamos, la llevamos a la dimensión colectiva, pero hay valores egoístas que son claramente valores básicos de ese modelo de vida, desarrollo y cultura. Entonces, lo que yo analizo, por ejemplo, con los conflictos socioambientales y con los movimientos sociales, es cómo hay otros valores altruistas o proambientales, biosféricos, que sí ya existen en determinados sectores, en determinados sujetos, y veo cómo esos valores se pueden transmitir, se pueden fortalecer, y cómo en otros ambientes no, esos valores son totalmente ausentes. Hay contradicciones del sistema que también tienen que enfrentar. Somos víctimas y culpables del cambio climático. Claro que hay responsabilidades diferentes, pero uno de los problemas, analizando las emociones, que en sociología nos dimos cuenta que hay emociones como la culpa, que ya una participante habló de eso, el miedo y la impotencia, que son emociones que están alimentando la inacción al cambio climático y la negación al cambio climático.
Contradicciones también de lo que decía Leti Merino, el green capitalism, ¿no? Hay muchas contradicciones en el discurso oficial de cambio climático y luego en la vida cotidiana, diferenciada por cada sector socioeconómico, cultural, etc. Hay intereses enormes, también lo dijeron en la mesa anterior, y a esos intereses se enfrentan los movimientos sociales. Y como decía, emociones que son, por un lado, las emociones que llamamos incómodas y que alimentan la inacción frente al cambio climático, pero también todas las emociones que participan y que tienen un papel muy importante en el desarrollo de esos movimientos. Es decir, cuando hacemos acciones proambientales, podemos estar muy satisfechos de hacer algo bueno por el planeta, pero también estar muy frustrados porque nuestro impacto es mínimo. Y todas esas emociones influyen en cómo luego seguimos actuando por el cambio climático. Finalmente, ¿por qué analizar esos movimientos? Desde el estudio del campo de estudio de los movimientos sociales, sí hay una literatura sobre movimientos climáticos que se está abriendo, sobre todo en la Academia Anglosajona, pero digamos, vamos ahí atrás. Y ahí en esas, digamos, experiencias están construyendo alternativas, imaginarios y cambios de paradigma que podemos analizar para poderlo difundir, promover y ampliar. Y también la difusión de una conciencia ecológica que necesitamos para enfrentar el cambio climático, y ver cómo esta conciencia ecológica se puede promover a través de ideas, valores y prácticas alternativas que en realidad ya existen. Claro, existen en una minoría de la población, que son los que luchan, porque los que participan en protestas y movimientos sociales siempre son una minoría, pero ahí están, digamos, alternativas y soluciones presentes y que desde la academia podemos analizar y utilizar para que esa concientización sea más amplia. Y finalmente, lo último que quiero decir es qué podemos hacer desde la academia. A veces se nos acusa a los académicos detrás de nuestros escritorios. En realidad, la gente que trabaja con muchos de nosotros sabe que no somos así. Y lo que podemos hacer es apoyar con información y conocimiento, justamente porque a veces se delegan, por ejemplo, los medios de comunicación la información de cambio climático, y eso le quita legitimidad, le quita rigurosidad, y nosotros podemos generar conocimiento que es más riguroso, y además tiene legitimidad en muchos sujetos. Podemos analizar esa experiencia, como le decías, para conocer las alternativas, hacerlas conocer, para hacer que esas se promuevan. Podemos visibilizar las experiencias, por ejemplo, como Fridays for Future. Hablando de eso, también más gente lo conoce, entonces eso luego se puede difundir, y luego nosotros analizamos como qué pasa cuando ya se difunde. Y luego poner en contacto. Muchas veces nos dicen, bueno, si conocen otros actores que están haciendo lo mismo, ¿por qué han trabajado con ellos? Pónganos en contacto. Y eso también es una de las cosas que podemos hacer, que funcionan, y hay que generar estos tipos de puentes entre sociedad civil organizada, acción colectiva contenciosa, como la llamamos, o movimientos sociales, y nosotros desde la academia, que intentamos comprender lo que pasa allá afuera en la sociedad. Muchísimas gracias. Esta exposición está pensada como preámbulo a una línea que he propuesto para este seminario, que es Género, Agencia y Justicia Socioambiental. Considero que esta es una articulación muy necesaria para explorar respuestas frente al cambio climático, y específicamente el día de hoy me voy a centrar en cuál es el tránsito que se da entre la expresión de un fenómeno atmosférico y cómo se traduce como un problema de política pública. En este proceso se da la construcción de un problema socioambiental, y esta ruta analítica es muy importante para poder justificar empíricamente, no solo éticamente, la importancia de debatir y de reflexionar sobre este tema, metiendo o incorporando la cuestión de la justicia. Bueno, pues generalmente el cambio climático suele abordarse como un problema propio de las ciencias naturales, pero tanto sus causas como sus efectos operan en un campo social que está organizado por relaciones que están marcadas por el poder. Y en este sentido es que es muy importante dar cuenta de cuáles son los mecanismos socioculturales y políticos que están operando en la construcción social del cambio climático. Es decir, sí podemos hablar desde las ciencias sociales que este es un problema socialmente construido, pero ¿qué elementos están operando en ese proceso? Aquí, sabiendo que venimos de diferentes campos del conocimiento, quiero enfatizar que cuando se habla de la construcción social de un problema ambiental,
No implica esto desconocer la existencia de la naturaleza o estar ignorando las leyes que gobiernan su funcionamiento. A lo que se alude es que la relación que se va a establecer con ella está mediada por un marco cognitivo que establece ciertas prácticas que son legítimas, prácticas socioambientales legítimas, en tanto atiendan ese mismo marco cognitivo. Y así es como se va construyendo, muy resumidamente, un problema socioambiental. Pero bueno, los resultados que son bases de esta exposición, que voy a resumir bastante, son producto del análisis del discurso institucional de las principales agencias y organismos abocados a la política climática, tanto a nivel internacional como nacional. Me basé en un corpus que se conformó por 62 documentos de todo tipo, decisiones, programas, informes, leyes, y abarqué un periodo. Los resultados que voy a presentar son con base al periodo de 1995 a 2015. Específicamente me centré en 3 ejes, que es el cognitivo, el normativo y el simbólico, y siguiendo este orden voy a presentar los resultados derivados de analizar este discurso institucional del cambio climático. En primer lugar, en el eje cognitivo, me enfoqué en analizar los elementos que se resaltan en la descripción del cambio climático, cómo se define, cómo se ven las causas, los efectos y responsables, cuáles son los criterios que se utilizan para dar legitimidad a este conocimiento que se ha producido y quién es el tipo de sujeto que se ha convocado a participar en este proceso. En primer lugar, encontré que en la descripción del fenómeno hay un reduccionismo físico. Se explica básicamente como el resultado de las acciones entre el ciclo hidrológico y de carbono, entre las aritméticas de emisiones y capturas de gases de efecto invernadero, como un campo para buscar cuáles son las soluciones. Esta sabemos que, claro, es una descripción correcta, pero reducida. Me explico más o menos. Las ciencias sociales apenas están participando en este proceso. No se están incorporando cuáles son los factores culturales, políticos o económicos, es decir, cuáles son las prácticas que están produciendo este fenómeno. Y entonces, al estar aislando esta dimensión del problema, no es algo menor, digamos que abstrae la necesidad de replantear cuáles serían estas modificaciones a las prácticas de producción y consumo que queremos hacer, porque todo se vuelve demasiado técnico. En cuanto a la legitimidad, ¿cómo se legitima el conocimiento producido sobre el cambio climático? Básicamente encontré, al menos en este corpus, que es a través de 2 vías que van operando de manera articulada. Por un lado, hay un consenso cualitativo entre los expertos, y por el otro, la funcionalidad que ofrecen para la política pública. Sobre el primer punto, encontré que el método más utilizado para generar conocimientos, muchos de ustedes sabrán, es el modelaje matemático. Con él se simulan patrones que se validan a través de experimentos, de analogías, y se va transitando así de una concepción, digamos, analógica de las relaciones socioambientales a una mucho más virtual, en la que la gestión del carbono es la base tanto del pensamiento como de la acción. A eso vamos reduciendo nuestra mirada sobre las relaciones socioambientales. Pero el fenómeno de cualquier forma es muy complejo y las herramientas para conocerlo son todavía muy limitadas, entonces hay un campo muy amplio de incertidumbre. Y ahí lo que funciona para validar el conocimiento es el acuerdo entre los investigadores e investigadoras que están generando este conocimiento. Entonces, aunque muchas veces en el discurso se afirma que hay una ciencia sólida, constantemente se hace referencia a esta ciencia fuerte, en realidad hay un proceso paralelo transcurriendo en donde es la parte cualitativa en donde la que está utilizándose como forma de validar el conocimiento. Ahora, al ser el conocimiento de las ciencias duras o el sustentado en cuestiones muy administrativas y técnicas el que interesa, se generan 2 efectos. Solo ciertos temas son los que tienen validez y solo algunas personas pueden participar. Básicamente se convocan a 2 tipos de sujetos. El científico, que cuenta con una formación especializada en alguna temática que se quiera incorporar en la agenda climática, y el experto, que también se ha reconocido por su trayectoria, pues digamos, en el campo de las políticas públicas. El tema es que constantemente se apela a estas figuras como las únicas con autoridad y con capacidad para comprender el fenómeno y definir algunas respuestas frente al mismo. Y no es que estas figuras no tengan mucho que aportar, pero no hay mecanismos para incorporar otro tipo de saberes o otro tipo de sujetos que no estén generando conocimientos en los términos de la ciencia más convencional. Este sería el eje el cognitivo. Por otro lado está el eje normativo. En este analicé las decisiones y negociaciones establecidas en el marco de la COP, la agenda climática compuesta por el conjunto de soluciones promovidas y, como es de mi interés, la agenda de género. Y bueno, aquí lo resumo también bastante.
En primer lugar tenemos las negociaciones, que son muy complejas, pero me parece importante en este espacio resaltar los siguientes. Las negociaciones se están centrando básicamente en establecer objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y metodologías para verificar que esto está funcionando. Y para ello se pone muchísimo énfasis en el financiamiento para el desarrollo y la transferencia de tecnología. Y dicho así, pues no suena mal, pero en el análisis de las decisiones se observa que el cambio climático se está abordando más como un problema político que como uno ambiental. Bueno, no es la gravedad del fenómeno la que convoca la acción, es más bien la tensión geopolítica, en la que la posición de los países económicos modula quién puede decidir qué tipo de soluciones se deben de implementar, y se va siguiendo una lógica vertical que se puede traducir en un mecanismo de control. Son los países ricos, tal como se denominan en la agenda climática, los que, reconociendo su responsabilidad en la generación del calentamiento atmosférico, se prestan amablemente a financiar a los países en desarrollo para que preparen una política climática, pero siempre y cuando cumplan con los criterios que los mismos países ricos han definido. Entonces, las prácticas que se pueden hacer a nivel local, en términos ambientales, pueden estar siendo supeditadas a decisiones que se toman en otra esfera. La política climática puede constituir así una vía de control sobre las prácticas ambientales, sin dejar de mencionar además que muchos de los financiamientos se otorgan en forma de crédito, y esto suma a la deuda de los países en desarrollo, lo cual no ayuda a disminuir ni la vulnerabilidad social ni la ecológica. En este mismo eje analicé también la agenda climática integrada por el conjunto de soluciones que básicamente a nivel de discurso se van presentando en dos tríadas. La mitigación se asocia al riesgo y la respuesta ante él se basa en la tecnología y el diseño de instrumentos de mercado, mientras que la adaptación se asocia a la vulnerabilidad y la respuesta que se ofrece es el desarrollo de capacidades institucionales. Este catálogo, lo que es aquí importante subrayar, es que surge con el propósito principal de estabilizar las concentraciones de GIs, pero garantizando paralelamente el crecimiento económico acelerado. Para ello se establece como prioritario desarrollar instrumentos de mercado, de tecnologías, de capacidades. Es decir, en este discurso no se está identificando la paradoja de promover un modelo económico basado en combustibles fósiles para su mantenimiento y la meta de reducción de gases de efecto invernadero. Y no se piensa como una paradoja porque se confía en que la tecnología y las estrategias de mercado van a ayudarnos a resolver esta tensión entre cambio climático y crecimiento económico. Y definido en estos términos, otra vez no se ve un necesario replanteamiento de nuestras prácticas de producción y consumo, de nuestros estilos de vida o de transformaciones más sistémicas. Y esta paradoja es signo de lo que algún investigador, Hager, identifica como la modernización ecológica. Es decir, este proceso aparece cuando al momento de enfrentar las causas de un problema ambiental, esto nos coloca en una posición de amenazar al sistema económico político vigente, y entonces se va formando un proceso en donde se invierte la situación y las causas en realidad se van presentando como un problema innovador al mismo problema que han creado. En cuanto a la agenda de género, también es bastante interesante, lo resumo bastante. Encontré que se utiliza en este discurso climático un bagaje conceptual bastante ambiguo, teórica y metodológicamente. Es decir, sí hay incluso días de género y cambio climático en la COP, pero el momento de ubicar cómo se está trabajando el género, básicamente es una palabra para intercambiar por mujeres. Básicamente hay muy pocos acuerdos en estas negociaciones en donde realmente se estén abordando cómo la desigualdad puede verse aumentada por estas cuestiones del cambio climático, y en lo que más se enfocan es en aumentar la participación de las mujeres en los organismos en donde se define la política climática, lo cual puede sonar muy positivo. Pero en el periodo que yo analicé, observé que la representación de los hombres alcanza el 74%, mientras que la presencia de las mujeres se sitúa apenas en el 26%. O sea, hay una brecha todavía muy importante en quién está definiendo qué se debe hacer con la política climática. Y por otra parte, cuando observo cómo se considera la participación de las mujeres, en qué tipo de acciones se les convoca, se ve que hay una reproducción total de ciertos estereotipos de género y de la desigualdad. Básicamente se les contempla en tareas asociadas con su función materna o con el trabajo reproductivo, en tareas de salud, de seguridad alimentaria y de conservación de algunos ecosistemas. Es decir, puesto así,
se está reproduciendo, en la agenda se establecen condiciones para la reproducción sexual del trabajo, ¿no? No se aborda de cualquier forma el problema, sino que hay mecanismos, en este caso los de género, operando para pensar cómo podrían participar las mujeres. Finalmente, el eje simbólico, aquí me interesaba observar cuáles eran algunos de los referentes con los que se estaba creando cierto sentido sobre el cambio climático. Aquí es muy importante mencionar que en todo este bagaje, que fueron un buen número de documentos, la naturaleza como concepto ya no aparece. Está sublimada, está intercambiada, está racionalizada. Se menciona al planeta, los ecosistemas, a la madre tierra, y los recursos naturales importan solamente en tanto satisfagan a las necesidades humanas. Es decir, hay una visión muy antropocéntrica en el discurso climático. Y el discurso, además, se va acompañando de una narrativa sobre el futuro que es bastante interesante. Este se presenta bajo dos posibilidades, la utopía y la distopía, pero no son antagónicas, sino que se van reforzando mutuamente en el discurso. La primera es la que tiene mucha mayor presencia. Con esa imagen se presenta un futuro lleno de riesgos y amenazas para la humanidad, el debilitamiento de la economía, o sea, básicamente Mad Max. Y junto a esa alarma, lo que nos dicen rápidamente es: no se preocupen, aquí están los resultados. Hay que desarrollar herramientas de gestión de riesgos, garantizar el desarrollo sostenible de la economía mundial nuevamente, asumir un compromiso de mitigación. Y si hacemos todo esto, entonces se abre otro futuro, la utopía, las ciudades verdes, resilientes, en donde la equidad y todos vamos a estar muy pacíficos. Lo anterior se refuerza además con una carga afectiva que va impregnando el discurso. Está sentada básicamente en un miedo asociado a la incertidumbre, y esta emoción es una que se utiliza, o sea, se ha observado, se ha estudiado políticamente para controlar el campo de elecciones de la población. Ahora, quiero resaltar esto, resaltar la dimensión simbólica, analizarla, identificarla, no implica señalar que los discursos, que los escenarios establecidos por el IPCC sean una ficción. Lo que quiero subrayar es que el cambio climático es tan complejo, de dominio casi exclusivo de científicos y políticos, que el hecho de que la narrativa con la que se acompañe sea apocalíptica no es una cuestión menor. Esto, más que convocarnos hacia una acción colectiva, que la gente se sume, se interesa, genera estupefacción y promueve decir: ¿sabes qué? Tú que eres el experto, el científico, el técnico, pues más bien dime por dónde va esto, porque yo ni lo entiendo, y además si no lo entiendo viene durísimo, voy a estar en mucho riesgo, dime tú por dónde ir. Entonces no es menor que se utilicen estas emociones, tiene un efecto en el sentido de que disminuye agencia, ¿no? Y bueno, la imagen de la mujer también la fui rastreando, y esto es interesante, pasa con otros grupos sociales que han sido excluidos, como los indígenas, también sucede un tratamiento similar. Básicamente la mujer se le presenta en este discurso bajo dos formulaciones: como un ser muy vulnerable o como uno virtuoso. Como alguien vulnerable hay que protegerla, hay que decirle por dónde, hay que cuidarla. Y como alguien virtuoso no tenemos necesidad de replantear cómo compensarle su trabajo. Es tan buena onda y es tan interesada en la naturaleza que ella es una aliada en nuestra lucha contra el cambio climático. Estos son estereotipos, no se está pensando en las mujeres reales ni en las diferencias que hay entre las mujeres. Pero lo que sí está sucediendo es que bajo este discurso, con la gente que está armando la política pública, se está delimitando la concepción del colectivo de las mujeres. Lo están pensando en estos términos, por lo tanto hacen acciones que reproducen este estereotipo. En resumen, ya para terminar, a través del análisis de este discurso institucional, se muestra que hay una transición entre el fenómeno y la manera en que se va insertando en la agenda pública. En este tránsito operan mecanismos cognitivos, normativos y simbólicos que en conjunto van funcionando como dispositivos que generan sentido. Nos dicen cómo podemos entender este problema y nos dan un marco legítimo para la acción. Y lo que quiero también aquí subrayar es que a partir de este tipo de análisis se muestra que lo social no es una dimensión del cambio climático que es necesario atender, como muchas veces se dice. Lo social es una matriz en donde se van generando discursos y prácticas que delimitan cómo podemos comprender el fenómeno y cómo vamos a poder actuar ante él. Lo que observamos en este caso, en este corpus específico, es que este proceso de construcción sociopolítica está reproduciendo un orden social, no nada más está atendiendo a un problema ambiental.
en la misma forma de querer resolverlo, digamos, estamos reproduciendo un orden social en el que las relaciones con la naturaleza se están concibiendo en términos tecnológicos, tecnocráticos y virtualizados bajo una perspectiva antropocentrista y mercantilista. Este es el orden social que estamos reproduciendo en la agenda climática, en este discurso al menos. Y en este sentido, las estrategias que han sido diseñadas para enfrentarlo no son neutras, obedecen a tensiones geopolíticas en las que se promueve un modelo de desarrollo vigente basado en el crecimiento acelerado de la economía y en las que muchas voces están siendo excluidas de la toma de decisiones. Todas estas condiciones en conjunto propician que la agenda climática pueda constituirse como una plataforma en la que se generen condiciones para reproducir la desigualdad en todas las escalas, entre países, entre grupos sociales, pero también hacia la vida no humana. Y con base en estos hallazgos es que puedo sostener empíricamente que es necesario incluir, no nada más por buena onda, sino porque si no, no vamos a pensar bien el problema y todos sus efectos, es decir, cómo se conecta la desigualdad con el cambio climático. Para eso es necesario meter un marco de justicia social que nos ayude a ir entendiendo cómo se van articulando estas dos situaciones. Así, los temas de derechos van a tener y de reconocimiento a otros estilos y formas de vida deberían de tener tanta importancia en la agenda como la gestión de los gases de efecto invernadero. Y considero que hay muchas más posibilidades de que una agenda ciudadana de investigación se cree justamente en estos espacios, la academia, la sociedad civil, porque es muy difícil que las políticas estatales puedan generar alternativas porque van a estar respondiendo al fenómeno como lo están entendiendo, como se muestra aquí en este discurso, tanto en términos internacionales como nacionales. Y también por eso creo que un espacio como este es muy enriquecedor, es muy importante seguirlo nutriendo, porque nos puede avanzar mucho, nos puede ayudar a avanzar en esa dirección de construir una agenda alternativa frente al cambio climático. Muchas gracias.